Ok, entonces vamos a venir a la palabra sin más. Quiero que inclines tu rostro un momento para orar por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas a nuestra vida, por permitirnos estar aquí. Yo te pido que nos hables, que nos conformes a tu imagen, que nos conformes a la imagen de tu Hijo, Señor. Santifícanos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñame, abre tu Biblia en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 al 23. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio, pero quizás tú digas, si eres joven, puedes decir, pues yo ni casado estoy, pero también vamos a hablar a los jóvenes sobre el matrimonio y cómo pueden elegir una pareja. Sería de alguna manera difícil exagerar que la Biblia le da al matrimonio una importancia suprema. Podríamos sugerir que es difícil pensar, exagerar eso. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos es como una boda, en una parábola. De hecho, en varias parábolas. Por ejemplo, en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que estaban invitadas y convidadas a las bodas. No obstante, también esas palabras que Jesús pronuncia en las parábolas, comparando con boda el reino de los cielos, se quedan, no carecen de valor, ya que Dios, con su espíritu, inspirando a Pablo, por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer, pues revela que Dios creó el matrimonio con un propósito muy específico. O sea, si tú te has preguntado ¿para qué me casé? ¿O por qué me casé? Hoy Dios te lo quiere decir. Y cuando vemos este pasaje que acabamos de exponer de Efesios 5, 22 al 23, podemos ver que el propósito es declarar visiblemente la gloria del amor de Jesucristo por su iglesia. El matrimonio es para eso, para reflejar la relación de amor que tiene Jesús con su iglesia. Esto puede explicar por qué el diablo ha estado combatiendo siempre en una batalla incesante contra el matrimonio. Lo ha querido pervertir, se ha querido robar lo que está en el matrimonio, destruirlo. Hoy en día puedes ver que hasta te puedes casar con, digamos, con cierta vigencia, ¿no? Tu certificado, no decimos contrato, ¿verdad? Sino que tiene cierta vigencia. Por si funciona o no, pues ya ustedes deciden si renuevan eso ante el civil, etc. A ese grado estamos llegando. Pero ¿por qué el diablo entonces aborrece el matrimonio? ¿Es porque sencillamente quiere generar entre los cónyuges todo el odio, separación, discordia, desengaño que pueda? ¿Es que aborrece a los hijos del matrimonio? Ciertamente pueden ser algunas razones, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el diablo aborrece el matrimonio porque aborrece el evangelio, porque aborrece a Jesús. Y Dios, como vamos a ver, es quien instituye el matrimonio. Dios creó el matrimonio con el fin de proveerle al mundo una ilustración terrenal de su amor por su iglesia. Sus sacrificios por su iglesia, su unión con la iglesia, su santificación de la iglesia, los propósitos gloriosos que tiene para su iglesia. Por eso creó el matrimonio Dios, para reflejar su gloria ahí. Además, empezando en esto y el texto que acabamos de citar, la sujeción de la esposa, amadas hermanas y hermanos,
es una evidencia de que ella cree en el Evangelio, pues su vida refleja a la iglesia sujetándose a Cristo. O sea, la esposa que se somete vamos a dejar claro la palabra sometimiento, porque no es como el mundo lo pinta, que va a ser humillada. No. De hecho, los judíos pensaban de una manera muy machista y vivimos en una cultura también machista. México es conocida como una cultura muy machista. Por eso se han levantado movimientos, entre comillas, feministas, que no tienen nada que ver con el feminismo, sino, como dicen, las feminazis, ¿no? Es más bien eso, porque es un movimiento político, pero la borregada va y apoya, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de esto, ni vamos a entrar en teorías de conspiración, pero el punto aquí, hermanos, es que la sujeción de la esposa a su marido, como ya mencioné, es una evidencia de que ella cree en el Evangelio, pues su vida refleja cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Así como la sujeción de la esposa refleja también el fruto del poder del Evangelio. Y esto es cierto porque creer en el auténtico Evangelio, hermanos, creer en el verdadero Evangelio va a conducir a una vida de obediencia al Señor. Porque dice la Biblia, el apóstol Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. O sea, demostramos que estamos en la fe por nuestra obediencia. Y las Escrituras enseñan también que la esposa debe sujetarse a su propio marido en todo y debe respetarlo. Como diría un predicador por ahí, la esposa debe estar sujeta a su marido, no con su mal cara, ¿no? Sino en amor. Entonces, por medio de esa sujeción, repito, la esposa demuestra que la iglesia verdadera obedece al Señor. Pero por otro lado, los esposos no nos quedamos afuera, ¿verdad? El marido que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, está declarando tácitamente que Jesucristo no ama, ni valora, ni alimenta a su iglesia y que no se ha dado a sí mismo por ella. El esposo que no ama a su esposa está diciendo que Cristo no ama a su iglesia, no la cuida, no la procura. Y obviamente es con amor, porque Jesucristo no es un tirano, lo hace con amor. Jesucristo no es el jefe, no es el mandamás. Aquí se va a hacer lo que yo digo y te callas, ¿no? Jesucristo no es así. Por eso nuestro ejemplo es Jesús. No es ni siquiera el hermano o la hermana, es Cristo. Y si el hermano y la hermana vemos y dicen, wow, reflejan un matrimonio conforme al corazón de Dios, entonces están reflejando a Jesús. Por tanto, nuestra mirada siempre va a ir ¿a quién? A Cristo. Repito, el marido que no ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, está declarando tácitamente que Jesucristo no ama, no valora, no alimenta a su iglesia y que no se ha dado a sí mismo por ella. Entonces así es como un esposo declara un evangelio falso al mundo cuando no tiene una relación sana con su esposa. Diría un predicador también, ya de algún tiempo, si tú tratas mal a tu esposa, no vengas a hablarme del evangelio. Y lamentablemente hay muchos cristianos que aquí podemos parecer pues muy santos, ¿no? Pero en casa agredir, dañar a nuestra esposa. Entonces, así como Dios ha entretejido huesos, tendones, nervios y pues todo el resto del cuerpo, eso nos ayuda obviamente para tener fuerza, darle fuerza. Bueno, Dios ha ordenado la unión del hombre y la mujer. El matrimonio, hermanos, para fortalecer nuestras vidas. Dice Eclesiastés 4:9 que mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, en Génesis 2:18, el Señor dijo, le haré ayuda idónea para él. Por ahí un despistado estaba diciendo, la palabra se cumple, pastor, porque mi esposa tiene grandes ideas. Y dice la Biblia que es ayuda ideona, ¿no? No dice eso, dice idónea para él. Es una ayuda. También me gusta una ilustración que dan, que la mujer no salió del cráneo para que esté por encima del hombre.
pero tampoco salió de los pies para que la pisoteen los esposos, sino de un costado, porque es ayuda, porque es igual, es coheredera de la gracia, al igual que tú. Varones, Cristo también, así como murió por ti, murió por tu esposa. Son coherederas de la gracia. Por lo tanto, Dios dice que Adán le dijo al primer hombre, te haré ayuda idónea, le pondré una ayuda idónea, demostrando que el hombre se beneficia por tener una esposa. Ahora, que esto no siempre sea así, puede atribuirse a que no obedecemos los principios divinos, a que no obedecemos los preceptos divinos. Porque varón, si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con tu esposa. Y mujer, si tú tienes una relación correcta con Dios, la vas a tener con tu esposo. Entonces, como ese es un tema de vital importancia, hermanos, creemos oportuno presentar de alguna manera general enseñanzas bíblicas sobre este tema. Por eso Dios puso en nuestro corazón crear esta serie, Dios y la familia. Y no podemos hablar de la familia sin hablar del matrimonio. Y también a los jóvenes, en un futuro, cómo elegir una pareja conforme al corazón de Dios. Digamos que vamos a hablar del noviazgo hoy también. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos un buen fundamento bíblico de lo que es el matrimonio. Claro, somos seres caídos. De hecho, el matrimonio terrenal son dos seres caídos que se unen. No esperes que el matrimonio sea de color de rosa. A veces, como jóvenes, nos casamos y decimos, sí, estoy enamorado, emociones, siento bonito. Yo veo a los jovencitos, ¿no? A veces jóvenes de 13, 14 años que ya tienen novio o novia y ya dicen te amo. ¿Por qué? Porque son emociones, ¿no? Y lo peor es que ya jóvenes cristianos amando a hijos del diablo, ¿no? O a hijas del diablo, como vamos a ver. Porque una realidad, jóvenes, es que si tú tienes un novio que no es cristiano, y para tener novio es porque te vas a casar, si te vas a casar con alguien que no es cristiano o cristiana, tienes por suegro al diablo. ¿Quién quiere tener por suegro al diablo? El diablo va a ser su suegro si se unen en yugo desigual. O al revés, ¿no? El diablo, ¿a quién va a tener como nuera? Como yerno. A un hijo de Dios. Pero yo creo que eso no es correcto. Y la regla, lamentablemente, muchos pensamos, ¿no? Mi amor la va a convertir, ¿no? La voy a traer a la iglesia con amor y todo eso. Eso es una falacia, hermanos. De los 100 casos, 2 se cumplen. Los demás casos, los 98 casos más, se terminan alejando los dos del Señor. Es la realidad, ¿no? Entonces, jóvenes, están a tiempo de no cometer errores. Y seguro tus padres te lo pueden decir, porque de jóvenes sin Cristo uno comete tonterías. O sea, que dices, ¿cómo hice eso? Y aún en Cristo a veces es difícil, imagínate sin Cristo. Aunque te endulcen el oído las jovencitas a los chavos o a las señoritas, ¿no? Los jóvenes, no, por ti voy a cambiar, hasta voy a ser pastor. Y pasa el tiempo y eso no se vuelve realidad. Y es triste y se sufre. Conocemos a personas, matrimonios que la mujer era cristiana, el esposo no. Se convirtió en el camino, pero ¿cuánto le costó? ¿Cuánto sufrió esa mujer por no atender la palabra de Dios? Gloria al Señor si se convirtieron, pero pues ya todos golpeados, hasta a veces literalmente. Entonces hay que cuidar eso, porque están a tiempo. Yo le doy gracias al Señor. Yo a mi esposa la conocí en la iglesia. Ahí el Señor me dijo, te la entrego, ¿no? Yo ahí la conocí. No tuve que, porque dice el que haya esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Ahorita vamos a ver ese texto. Hallar, o sea que tienes que buscar también. Pero ¿dónde estás buscando? ¿No?
Es que la conocí en Face. Oye, ¿ya se vieron? No, pero ya la amo. ¿No? O sea, dices, Dios mío. Seamos cuidadosos y padres, cuiden eso de sus hijos. La Biblia dice que o nos instruye a estorbar a los hijos. Acuérdate de Elí, el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos, no les estorbó y perecieron por no temer al Señor. Elí, cuando se entera, sí dice, ay, mijito, ya estate quieto, porque estás haciendo las cosas mal. No fue firme, no fue duro. Y duro no quiero decir que tampoco, o sea, los azotes y no, ¿verdad? Porque de hecho no hay que educar a los hijos con ira, con violencia. Sí, con vara. Pero una cosa es que tú disciplines en tu ira, porque en la ira todos cometemos errores. Si actuamos en la ira, ¿no? Pero seamos sabios en corregir a los hijos. Entonces, es importante, hermanos, hablar del matrimonio, tanto antes de que nos casemos como ya casados, porque no importa lo excelente que sea la constitución, las leyes de este país, ni lo abundante de los recursos y la prosperidad que haya, no existe una base segura para un orden social o virtud pública, al igual que privada, hasta no contar con la regulación sabia de sus familias. ¿Quieres tener un buen país? Ten una familia sólida en Cristo. Porque todo inicia en casa. Ahí me sorprende los testimonios o los videos, mejor dicho, que pasan o que aparecen en Facebook, donde el hijo es sabido que es ratero. Y la mamá lo sabe y lo apoya. ¿Te das cuenta de dónde vienen los valores? Del hogar. Y repetimos, si no hay un altar en nuestra casa al Señor, con nuestra esposa, los hijos, no esperemos victoria y éxito en nuestra familia. Porque Dios, tu varón, tu principal ministerio es tú, tu esposa y tus hijos. Igual la mujer. Ni siquiera es servir aquí, es tu casa. Son tus hijos. Igual en mi caso es mi esposa, y cuando el Señor nos mande hijos, yo sé que si a veces voy a campechanear cuando Dios siga levantando a Cristian, a Eric, a Mode, al hermano Robert, decir, hermano, les toca predicar a ustedes, ¿no? Medio año. Ay, qué a gusto el pastor. Hermano, yo tengo que ver por mi familia, porque Dios me va a pedir cuentas primero de mi esposa. ¿Me van siguiendo? Igual tú, o sea, tampoco te voy a cargar la mano, ¿verdad? Así de que tienes que estar aquí de sol a sol y no tienes que estar en tu casa, porque lo primero es el ministerio, no es cierto. Lo primero es tu casa, es tu matrimonio. Y después sirve al Señor. O sea, también no te estoy diciendo que esto lo agarres de excusa y decir, hermano, necesito mínimo 6 años, para arreglar mi matrimonio y después sirvo. No, tampoco, ¿verdad? O sea, puedes hacer una cosa y hacer la otra también. Así que te motivo, varones, a que nos esforcemos por levantar altares en nuestro hogar, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y vemos que Dios en Hebreos dice, honroso sea el matrimonio, honroso, la excelencia del matrimonio. El matrimonio recibió más honra divina que las demás instituciones, hermanos. Por ejemplo, las ordenanzas como la Santa Cena, el bautismo, son importantes, merecen honra y fueron dadas por Dios, ¿no? Por medio de hombres y de ángeles. Pero el matrimonio fue ordenado directamente, inmediatamente por el Señor mismo. No hubo intermediarios, porque ¿quién fue el que creó al hombre? ¿Quién fue el que creó a la mujer? ¿Y quién fue quien les dijo fructifíquense y multiplíquense? Dios. No fue un profeta, porque el matrimonio no es dado por un país, es creado por Dios, ni siquiera por una iglesia, es dado por Dios. Entonces el matrimonio fue solemnizado en el Edén mismo, en el huerto del Edén, lo cual indica lo felices que son los que se casan en el Señor. Repito, no es todo color de rosa,
pero sabemos a quién acudir. A veces cuando mi esposa y yo tenemos malos entendidos, no creas que el Espíritu Santo no me redarguye y me dice, hiciste mal. Y pienso que a mi esposa igual, y poder reconciliarnos siempre en el Señor. No quiere decir, repito, que sea todo color de rosa, pero sabemos a quién acudir cuando estamos en problemas, al Señor. Amén. Entonces el matrimonio, veamos qué maravilloso, fue creado directo por Dios. El acto creativo máximo de Dios fue crear a la mujer. Porque al final de cada día de la creación, la Biblia declara formalmente que Dios dijo, o cuando vio lo que había hecho, vio que era bueno. Pero lo que vio que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Eso no lo vio Dios bien. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Cuando Dios ve que el hombre está solo y ve que no es bueno, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo? ¿No escucho? No. Le trajo a las bestias. Así dice la Biblia. Le trajo a las bestias para que las pusieran hombre. Pero entonces Dios, al observar eso, no es que Dios haya equivocado, todo tiene un propósito. Al observar eso, dice, todos tienen pareja. El varón necesita ayuda idónea. Y entonces le pone anestesia divina, ¿no? Lo hace caer en un profundo sueño, le hace una cirugía, le saca una costilla y crea de ahí a la mujer. Entonces vemos que el acto creativo máximo de Dios fue crear a la mujer. Y en cuanto al hombre, faltaba completar la obra creativa. Como ya mencioné, todos los animales y aún las plantas tenían cierta pareja, pero a Adán le faltaba una ayuda adecuada. Y Dios se la da. Entonces esa es la primera gran lección bíblica sobre la vida familiar y que debemos aprender bien. Que la institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre, tanto del hombre como de la mujer, no es la separación, sino la unión que cada uno, por la cual hemos sido diseñados y es adecuado para el otro. Ese es el estado óptimo. Ahora, hay excepciones, ¿no? Como Pablo, por ejemplo, que toda su vida vivió, algunos dicen que era viudo, pero para pertenecer al Sanedrín, pues había ciertas reglas, ¿no? Y él no era casado, no tenía esposa, no se dice que tuviera hijos tampoco. Entonces, con la excepción, porque a él le fue dado un don, pues se puede mantener solteros, pero el ideal de Dios es la unión. Así como Dios Padre, por ejemplo, honró la institución del matrimonio, también lo hizo el Hijo. Porque en Gálatas 4:4 dice que es nacido de mujer, de un matrimonio. Jesús nació, ¿no? De un matrimonio. Hubo ahí, obviamente él nació milagrosamente. José no tuvo nada que ver en eso, pero nació en un matrimonio. También en sus milagros nos sugiere, por ejemplo, ¿cuál fue la primera señal que Jesús hizo? ¿En dónde? ¿Convertir el agua? ¿Y en dónde estaba? En una boda. Qué interesante es eso. También por sus parábolas, porque comparó el reino de Dios con el matrimonio y la santidad con un vestido de boda. Lo mismo hizo en sus enseñanzas. Cuando los fariseos trataron de tentarle, ¿no?, acerca del divorcio, él dijo cuál es el orden original. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la institución del matrimonio no solamente ha sido honrada y declarada, decretada por el Padre, el Hijo, sino también por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:31 al 32, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo les digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vemos que la Biblia repetidamente compara la relación entre el Redentor y el redimido, o sea, nosotros, con la relación que existe entre el hombre y una mujer casados. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, Apocalipsis 21:9, de hecho lo estudiamos en Casa de Vida. Escucha, o si quieres busca Jeremías 3:14. Dice: conviértanse, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy su esposo. Siempre la Biblia, en repetidas ocasiones,
nos muestra esa figura, esa imagen de Dios como esposo y su pueblo como esposa. Entonces no hay duda, hermanos, de que el matrimonio verdadero, cada parte ayuda de igual manera a la otra. Somos importantes los esposos y las esposas para el Señor. Ahora, ¿cuál es la razón del matrimonio? Primero, procrear hijos puede ser porque Dios dijo que se fructifiquen, que se multipliquen en Génesis 1:28. También el matrimonio, una segunda razón, es concebido como una prevención contra la inmoralidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, es decir, de las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es una razón válida. No hay nada de malo que tengas deseo sexual, Dios te creó así. Si tienes un don como Pablo, gloria a Dios y sírvele al Señor. El tercer propósito del matrimonio también es evitar la soledad, porque dice Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces es bueno eso. Es como si el Señor estuviera diciendo, esta vida sería tediosa e infeliz si el hombre no se le diera una compañera. Porque también dice Eclesiastés 4:10, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces es importante el matrimonio, hermanos. Algún sabio dijo lo siguiente, como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer. Qué maravilloso es el matrimonio. No es sencillo, pero es una bendición, porque el matrimonio te ayuda a ser más como Cristo, porque te ayuda a ser paciente, a amar como Cristo ama, a escuchar, a ser tolerante, a dirigir con la palabra. Fíjate la responsabilidad que los varones tenemos en el matrimonio como pastores del hogar. Es guiar a nuestra familia en la palabra del Señor. Y la mujer se va a sujetar a su esposo en la medida que el esposo se sujete a Cristo. Porque si el esposo anda de rebelde, oye, y la esposa sí quiere orar, ¿qué tiene que hacer la esposa? Pues orar. Mi esposo no quiere, pero yo voy a levantar que no es lo adecuado. ¿En qué sentido no es lo adecuado? No quiere decir que la esposa se lave las manos y diga, pues mi esposo no quiere, pues yo tampoco lo hago. No, pues hazlo tú entonces. Busquen al Señor. Pero esposos que están aquí presentes y aún si nos siguen en línea, algunos ya saben la verdad. No hay excusa. Tenemos que poner un altar en nuestra casa al Señor. No un altar físico, ¿verdad? Sino espiritual, en oración. Y esposas, pues tampoco se excusen en decir, pues es responsabilidad de mi esposo. Sí, pero tú también puedes buscar al Señor. Y también deben de hacerlo, porque también la mujer ayuda a educar a los hijos. Entonces es importante, hermanos, que como matrimonio, ya vimos que el matrimonio es instituido por Dios y es importante. Es importante. Entonces, hermanos, así como es importante el matrimonio para el Señor, tomémoslo de esa forma, no a la ligera. Esposos, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Repito, Cristo no fue un tirano, ¿no? Es que siempre es lo mismo contigo, es que esto, es que aquello, y quiero que se hagan así las cosas, y así se van a hacer, porque yo lo digo. No, así no se trata. Y también la mujer, ¿verdad? En amor y en sujeción amorosa y voluntaria como es al Señor, se va a sujetar al esposo. Entonces, qué importante es el matrimonio. Ahora la elección, ahora los jóvenes que están aquí y que me oyen, y les pido que me presten atención. Primero, la persona seleccionada para que sea su pareja de por vida, obviamente no puede ser un pariente, ¿verdad? Porque la Biblia lo estipula. Segundo, el matrimonio debe ser entre cristianos. Repetimos, esto es un principio que viene hasta en el Antiguo Testamento.
Los de Israel se tenían que casar con los de la nación de Israel para que no se contaminaran. En el Nuevo Testamento, de igual manera, aunque ya no estamos formados por tribus, por clanes, sí deben de elegir su pareja dentro de lo espiritual, que crean lo mismo que tú. Si es que quieres que te vaya de la mejor forma. Si no, pues ustedes sabrán qué elegir. La ley para Israel era esa, ¿no? Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, hablando del yugo desigual de las otras naciones. Entonces, hay solo dos familias en este mundo, como ya mencioné, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y papás y mamás. Si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, como ya mencioné, ya pasa a ser la nuera de Satanás. Y los padres tienen que tratar de evitar eso. Porque a veces como jóvenes se toman decisiones a la ligera. Repito, porque nos movemos por emociones. Como adolescentes y jóvenes no somos objetivos. Creemos que todo lo sabemos. Y todos aquí pasamos por esa etapa. Creemos que lo podemos con todo y que sé más que mi papá. Y que sé qué me va a decir si está loco o no. Yo las sé, yo las puedo. Y cuando se enfrentan a la vida, pasan los años y se dan cuenta que no todas las pueden. ¿Sí o no? Todos pasamos por eso. Unos son más aventados que otros, pero al final todos tenemos esos pensamientos. No, mi familia no me comprende. Entonces se acerca, pasa la primer chica que se encuentra, les habla bonito, es que me gusta, es que tiene los mismos gustos que yo, ¿no? Y ya no, lo envolvieron, pero no es cristiana. Solo hay un detalle así pequeñito, ¿no? No es cristiana. Papá y mamá tengan cuidado con sus hijos. Y jóvenes tengan cuidado, de verdad se los decimos. Tengan cuidado con eso. O sea, no es para fastidiarles la vida, al contrario, ustedes se la fastidiarían si terminan así. Y es triste que en el caso, un esposo que se casó con una mujer inconversa, él quiera todo con Dios y ella nada. O al revés, la esposa quiera todo con el Señor y él no. Es difícil y es triste esa situación. Entonces, cuidemos eso, jóvenes. Tercero, también tienes que casarte con tal de que sea en el Señor. Y va mucho más allá de prohibirse casar con un no creyente. Porque aún entre los hijos de Dios, tienes que ser selectivo, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Puede venir a la iglesia y puede decir, es que viene a la iglesia, es que hasta habla en lenguas y bien bonito. Mientras no te atrevas a decir que besa de lengua, ¿verdad? Habla en lenguas, ¿no? Me habla bien bonito, sirve en la iglesia. Está bien, pero no por eso también tomes una decisión a la ligera. Conózcanse. No hay mejor relación cuando empiezan siendo buenos amigos. Por eso el pensamiento del mundo es, ¿cómo te vas a casar con tu mejor amigo? Pienso que en el pensamiento de Dios puede ser posible. Mi esposa es mi mejor amiga. Y lo fue cuando empezamos a ser amigos. ¿Con quién me relacionaba más? Obviamente con varones, ¿no? Pero ella era mi mejor amiga. Yo dije, pues si ella es mi mejor amiga, me gusta, le gusto, ¿no? Nos gustamos, servimos al Señor. Ahora pasó tiempo y oramos, hermanos. O sea, no te estoy diciendo que nosotros seamos el ideal. No. Quiero creer que son principios que vimos en la Biblia. Orar antes de empezar un noviazgo es importante. Oramos antes de ser novios, oramos antes de casarnos. Y mi esposa no le da temor decirlo frente a mí y lo ha dicho y yo tengo que ser sanado. No es cierto. Pero dice, Señor, no quiero cometer un error. Ya éramos novios. ¿Sí me caso con él o no? No le da temor decirlo enfrente de mí, ¿verdad? De mi corazoncito. No es cierto. Pero está bien.
A diferencia, yo dije, Señor, ya me quiero casar con ella, ¿no? Acomoda todo, pero está bien, está bien. O sea, no estoy diciendo que mi esposa haya estado mal, está bien. Porque, hermano, después de la conversión, después de convertirte a Cristo, podemos decir que el matrimonio es la segunda decisión más importante de toda tu vida. Porque vas a compartir tu vida, toda la vida con esa persona. Entonces, no es cualquier cosa. No es que, ahora hay cristianos que lamentablemente aprueban eso, pues nos vamos a vivir juntos un tiempo y vemos si funciona. Y si no, cada quien se va por su lado. No, así no es. Olvídate de ese sistema del mundo. Si vas a estar con alguien, piensa en las consecuencias, buenas y malas. O sea, no todo va a ser malo si sabes elegir adecuadamente. ¿Y cómo vas a saber elegir? Orando, pidiéndole sabiduría al Señor. Pero la regla, hermanos y hermanas, jóvenes, es que no sea con yugo desigual. De verdad se van a evitar problemas. Porque qué bonito es que los dos sirvan al Señor, que los dos busquen al Señor. Claro, va a haber diferencias, sí, porque somos seres humanos. Pero el punto aquí es, repito, que saben a quién acudir, ¿no? Y no decir, no, es que estamos mal en mi matrimonio y pues yo acudo al Señor, pero ese se va con sus amigotes y todo eso y llega bien borracho, ¿no? Está pidiendo consejo en un lugar inadecuado. Pero cuando los dos caminan juntos hay bendición, porque saben a quién acudir. Señor, me peleé con mi esposa. Qué bonito, ¿no? Y que el Señor venga con el esposo y lo reprenda, ¿no? Y lo corrige y diga, primero ve tu corazón. La culpa no fue de tu esposa solamente. Y a decir, Señor, está bien, perdóname, ¿no? Y la esposa igual. No es que él, Señor, está bien, acúsense con el Señor, pero el Señor va a tratar con los dos. Eso es lo hermoso del matrimonio. Eso es lo bonito. Entonces, también no basta, hermanos y jóvenes, que tengamos la aprobación de los amigos de confianza. No basta con eso, ni de nuestros padres, por más valioso y necesario que esto sea para nuestra felicidad. Porque claro, los padres saben y quieren lo mejor para sus hijos, ya que son los más interesados en eso, ¿no? Pero hermanos, esto no es suficiente. Necesitamos la sabiduría y el discernimiento del Señor. Porque a lo mejor tú dices, oye, pero es que sirve en la iglesia y habla en lenguas, es súper espiritual. Pero después te das cuenta que esas lenguas eran demoníacas, por así decirlo, ¿no? No eran divinas. Tengamos cuidado. Entonces, también podemos ver, o jóvenes pueden ver en la pareja que han de elegir en un futuro, sobre todo, están bien jovencitos en un futuro lejano, que sean personas consagradas, porque nuestra pareja tiene que ser como la esposa de Cristo. Ahora, si tú dices, ok, yo quiero una mujer de Dios, yo quiero un varón de Dios, sé tú una mujer y un varón de Dios. Porque si tú no vives consagrado, si tú no vives buscando a Dios y llega alguien que sí busca a Dios, pues el yugo desigual vas a ser tú. Porque cuando te quiera decir, mira, vamos a orar, ay, otra vez. Entonces, si tú no estás consagrado, si ustedes no buscan a Dios, no esperen o no pidan un hombre de Dios y una mujer de Dios. Sean ustedes primero hombres de Dios, mujeres de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. Ver a alguien consagrado, una ayuda idónea para él. Yo me acuerdo, no solamente oramos, y es nuestro testimonio, puede haber miles de testimonios, ¿no? Dentro del cristianismo. Simplemente te digo, pues mi testimonio. Queríamos lo mismo para el Señor, al grado de que los dos estamos ahorita aquí. Y los dos dijimos, pues flojitos y cooperando, vámonos. Y anhelábamos esto, años atrás. O sea, estábamos en la misma sintonía. Entonces, caminar con el Señor ambos. Ahora bien, y por último, Efesios 5:25, ¿qué dice?
Ya hablando de la vida familiar de la pareja casada, simplemente vamos a decir algo breve sobre la familia de la pareja casada. Los jóvenes ya saben, tengan cuidado al elegir, pero ahora los casados, los que estamos casados, ¿no? Brevemente, primero, la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Por el amor. Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, con un amor fuerte, un amor constante, buscando siempre el bien para ella, atendiendo sus necesidades, protegiéndola, manteniéndola, aceptando, hermanos, varones, sus debilidades de nuestra esposa. Primera de Pedro 3:7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Muchos hombres, yo me he topado con gente que veo que dicen, es que Dios no contesta mis oraciones, y veo cómo tratan a sus esposas. Ahí está el problema. Pedro lo dice, para que las oraciones no tengan estorbo, tenemos que tratar a nuestra mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pedro? Porque el hombre por naturaleza somos creados para hacer trabajos de fuerza y a veces no tenemos el tacto, es la realidad. Yo a veces no tengo el tacto con mi esposa, ¿sí o no? Dice amén, aleluya, gloria a Dios. ¿No? La realidad, y yo lo acepto, yo a veces, pero es ahí donde el hombre de Dios, que son los varones que están aquí, recapacita y dice, no es así. Perdóname, amor, porque no te tengo que tratar así. Entonces, si yo no quiero que mis oraciones tengan estorbo, esposos, traten bien a sus esposas. Bueno, a su esposa, no esposas, ¿verdad? Porque no tienen muchas. Una esposa. En segundo lugar, el liderazgo del esposo. La Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer. Efesios 5:23 también dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero a menos que esta posición sea dada por Dios y se observe delante de Dios, habrá confusión. El hogar tiene que tener un líder y Dios ha encargado la dirección a los esposos, haciendo responsable el orden de esa administración, a menos que la mujer sea soltera o que haya quedado viuda o se haya divorciado por diferentes circunstancias, ¿no? Pero hermanos, repito, nuestro liderazgo no es autoritario, es con amor, como Cristo. Mi ejemplo es Cristo. Cristo no llega y nos dice, y así lo vas a hacer, y a poco te obliga Cristo. ¿Los obliga, varones? Si Cristo nos obligara a cada uno de nosotros como esposos, no saldríamos de la iglesia, ni de orar, ni de leer la Biblia. Pero al grado de que a veces faltamos a la iglesia, faltamos a la oración, faltamos a la lectura, vemos que Cristo no nos obliga. Por tanto, yo no tengo que obligar a mi esposa. ¿Me entienden? Pero el liderazgo recae sobre los esposos. La sujeción de la esposa, no se salvan, ¿verdad? Qué bueno que aquí no hay recreo, ni nada de eso, ni campanada, ¿no? Dice la Biblia en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, tú vas a sujetarte a tu esposo como al Señor, porque después Pablo dice, sujétense unos a otros en amor. Unos a otros en amor. No es que, repito, el esposo va a pisotear, dice la Biblia que te sujetes, ¿no? O sea, para empezar, pues la forma no es la adecuada para decirlo, ¿no? Pero repito, hay una sola excepción en la aplicación de esta regla. Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, la esposa no se tiene que sujetar. O sea, si el esposo te dice, no busques a Dios, sí, te voy a hacer caso. Tú busca al Señor. No estoy diciendo congregarse, estoy diciendo buscar a Dios. Porque también lamentablemente tanto esposos como esposas toman de pretexto, es que
pues mi esposa se burla cuando yo oro, por eso ya no oro. O sea, tampoco, pues que se burle, ¿no? O la esposa, es que no me deja orar, se enoja cuando oro. Pues ora más, y ora más por ese cabezón, ¿no? Para que entienda. Estoy hablando de las cosas de la vida familiar, en casa, no en la iglesia, ¿no? Porque aquí, repito, podemos llegar tomados de la mano al subirnos al coche o ir caminándonos a nuestra casa. Le aviento la mano y dice, órale, vete a comprar las tortillas, vieja, ¿no? No es así, ¿verdad? Es con amor. No solo en la iglesia, por eso es la vida familiar en la casa, hermanos. Es en la casa lo que demostramos quiénes somos, si somos cristianos o no. Es en la casa, no aquí, en nuestro hogar. Amén. Entonces, hermanos, también, amadas hermanas, dice 1 Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. No vayan a decir, sí, Señor mío, ¿no? Del cual ustedes han pasado a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, los esposos no podemos amenazar a nuestra esposa. Yo nada más le digo a mi esposa, te voy a acusar con el Señor. Pero ella también me acusa, ¿no? Entonces, la sujeción es voluntaria y amorosa hacia el marido, por respeto a la autoridad de Dios. Y eso es lo que caracteriza a las hijas de Sara. O sea, a las hijas de la promesa, de Abraham y de Sara, nosotros, ustedes. Entonces, donde la esposa se niega a someterse a su esposo, es seguro que los hijos van a desobedecer a sus padres. Si la esposa no se sujeta en amor al esposo, los hijos no, pues van a ser desobedientes también. Quien siembra vientos recoge tempestades. Por eso tenemos que vivir sabiamente en nuestro hogar. No quiere decir que no permitamos, entre comillas, o de alguna manera permitamos errores, porque vamos a fallar. Como esposos, sí puede haber cursos prematrimoniales, ¿no? Y los hay en la iglesia, pero o sea, al final no lo vives realmente, o sea, te dan la información, ¿no? Pero hasta que lo estás viviendo dices, ay. ¿No? Podríamos decir que entras al matrimonio y es ahí donde de verdad aprendes a orar, ¿no? Aprendes a morir a ti mismo. Porque antes de solteros, oye mamá, ¿puedo ir? O pues voy a ir con mis amigos, ¿me dejas llegar a tal hora? Órale, pues ve. Y ya, ¿no? O sea, tú estás feliz con tus cuates, no rindes cuentas más que a tus padres. Pero ya en el matrimonio tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, los dos. Que va a haber desacuerdos, los va a haber. No somos perfectos, pero a medida en que la esposa se someta al Señor y el esposo se someta al Señor, va a haber más armonía, va a haber paz. Y juntos caminando, pidiéndole dirección al Señor para saber guiar a sus hijos, a los hijos. Entonces, hermanos, qué importante es el matrimonio. Si eres casado, si eres casada, es importante el matrimonio. De hecho, si vemos en orden o de prioridades, primero, esposo y esposa, está tu relación con Dios. Después está tu esposo o tu esposa. No tus hijos, tu esposo y tu esposa. Después los hijos. Después puede estar tu trabajo o el ministerio, según sea el caso. Pero tu prioridad es tu familia. Dios y después tu familia. Y podemos decir Dios y después tú. No por egoísmo, sino porque necesitas estar bien tú para estar bien con los demás. Necesitas amar a Dios, amarte a ti con los ojos de Dios, de su palabra, para amar al prójimo. Porque si te desvaloras, si tienes una visión o tenemos una visión antibíblica de nosotros mismos, pues lo vamos a tener de los demás. Entonces, eso es importante, hermanos. Amén. Y jóvenes, cuídense. O sea, sí sean sabios. No tomen decisiones a la ligera. Es que también le gusta Pokémon, ¿no? O no sé qué caricatura haya hoy, o programa o serie que vean. La verdad no sé.
Es que también es fan, ¿no? Mejor que sea seguidor de Jesús, que ame al Señor. Y también ustedes amen al Señor si quieren una mujer de Dios. Y si no, van a vivir lamentablemente con mayores problemas si se casan como el mundo. ¿O no es difícil? La mayoría de los que están aquí se convirtieron ya casados. O sea, ya estaban casados. ¿Y no fue difícil antes de Cristo? Con Cristo es difícil porque somos seres caídos, pero el Señor nos ayuda. Sin Cristo, imagínate. Imposible, ¿no? Por eso tenemos que poner al Señor en el centro. Amén. Inclina tu rostro un momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú instituiste el matrimonio. Gracias por mi esposa. Gracias, Señor, por dármela, porque dice tu palabra que el que haya esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Y también gracias por cada familia que has añadido hoy. Según